El fuego crepitaba en el brasero dorado, sus llamas danzando como serpientes hipnóticas contra las paredes de mármol del palacio real. El calor sofocante de la noche persa envolvía los corredores como un sudario, y el aire denso cargaba el perfume empalagoso de rosas e incienso, un aroma que, en pocas horas, estaría para siempre asociado al horror. En las sombras de los pilares ornamentados, figuras encapuchadas susurraban en tonos conspirativos, sus voces mezclándose con el lejano tintineo de copas de vino rompiéndose contra el suelo de piedra. Era el año 336 a.C., y el imperio persa respiraba los últimos momentos de una era que sería recordada tanto por su grandeza como por su insondable brutalidad. Bagaces, el eunuco, que un día fuera tan solo un joven de extraordinaria belleza capturado en las montañas de Bactria, ahora se movía por los corredores del palacio con la elegancia felina de quien conoce cada secreto, cada susurro, cada respiración que resonaba entre aquellas paredes. Su piel aún conservaba la suavidad alabastrina que había seducido a emperadores, pero sus ojos, sus ojos, eran ahora dos abismos negros que reflejaban décadas de manipulación, traición y sangre. La seda que envolvía su delgado cuerpo susurraba suavemente a cada paso, como si fuera el mismo sonido de la muerte acercándose. Durante 20 años, Bagaces había sido más que un simple favorito de la corte. Era la sombra tras el trono, el susurro venenoso al oído del rey, el silencioso arquitecto de destinos que se extendían desde las arenas de Libia hasta las montañas heladas de Escandinavia. Sus delicadas manos, adornadas con anillos de esmeraldas y rubíes, habían firmado sentencias de muerte disfrazada en cartas perfumadas. Su melodiosa voz había pronunciado palabras que habían derribado dinastías enteras, y su sonrisa, esa sonrisa que había hechizado a reyes, escondía una mente calculadora que convertía a hombres en marionetas y sueños en pesadillas. El palacio de Persépolis nunca había sido tan grandioso como en aquellos días finales. Las columnas se erguían como titanes de piedra, sosteniendo un techo que parecía tocar los propios cielos. Alfombras persas de un valor inestimable cubrían los suelos, sus vibrantes colores contando historias de gloriosas batallas y conquistas épicas. El aire estaba constantemente perfumado con esencias raras traídas de los confines del mundo conocido, y el sonido de instrumentos musicales resonaba suavemente por los corredores, creando una atmósfera de lujo y sofisticación que enmascaraba la podredumbre que crecía en el corazón del imperio. Bagaces había construido su poder sobre los cuerpos de aquellos que se atrevieron a desafiarlo. Artajerjes III, el gran rey, había sido solo el primero de una larga lista de víctimas. El veneno, su herramienta preferida, se había convertido en una extensión de su propia existencia. Conocía cada planta letal que crecía en los jardines imperiales, cada poción que podía matar en segundos o torturar durante días. Sus manos habían preparado mezclas que convertían a hombres poderosos en cadáveres convulsivos, y sus labios habían susurrado mentiras tan dulces que sus víctimas morían agradeciéndole por la liberación. Durante el reinado de Artajerjes III, Bagaces había sido el poder tras las cortinas de seda que separaba el trono del resto del mundo. Él decidía quién vivía y quién moría, quién prosperaba y quién languidecía en las oscuras mazmorras del palacio. Satrapías enteras temblaban al oír su nombre susurrado en los corredores, y embajadores de reinos lejanos traían presentes no para el rey sino para él, sabiendo que era su aprobación la que determinaría el destino de sus pueblos. El poder había transformado a Bagaces en algo más y menos que humano. Ya no conocía el sabor del miedo, solo el placer sádico de inspirarlo en los demás. Sus noches se pasaban entre pergaminos que contenían los secretos más oscuros del imperio, y sus días estaban dedicados a tejer las intrigas que mantenían su posición incuestionable. Se había convertido en el veneno que corría por las venas del imperio persa, esencial para su existencia, pero letal para su alma. La muerte de Artajerjes III había sido su obra maestra. El rey, que un día había confiado en él como a un hijo, había muerto en agonía, sus entrañas licuándose mientras Bagaces sostenía su mano, susurrando palabras de consuelo con la misma voz que había ordenado su ejecución.
El veneno había sido administrado lentamente, a lo largo de semanas, disfrazado en los vinos raros que el rey tanto apreciaba. Cada sorbo había sido un paso al abismo, y Bagaces había saboreado cada momento de esa caída al infierno. Con Artajejes muerto, Bagaces había colocado a Arces, el joven príncipe, en el trono. Arces era una marioneta perfecta, joven, inseguro, desesperado por la aprobación del hombre que había sido el confidente de su padre. Pero la juventud traía consigo una cualidad peligrosa, la capacidad de crecer, de aprender, de eventualmente cuestionar. Y cuestionar a Bagaces era una sentencia de muerte. Con la muerte de Arsajes, Bagaces se había volcado en Darío III, un primo lejano de la familia real. Darío era diferente, mayor, más experimentado, más desconfiado. Había aceptado el trono con reticencia, sabiendo que venía con un precio que podría cobrarse en sangre. Pero Bagaces había sido convincente, como siempre. Sus palabras habían fluido como miel envenenada, pintando un futuro glorioso para el imperio bajo el liderazgo de Darío, con él mismo como el consejero leal e indispensable. Los primeros meses del reinado de Darío III habían sido casi idílicos. El nuevo rey había mostrado la deferencia apropiada a Bagaces, consultándolo sobre decisiones importantes y siguiendo sus sugerencias con la docilidad de un cordero. Bagaces se permitió creer que finalmente había encontrado la marioneta perfecta, suficientemente inteligente para ser útil, pero suficientemente intimidada para ser controlada. Pero Darío III había sido un aplicado estudiante de la historia reciente. Había observado el destino de sus predecesores con los ojos de un hombre que entendía que el poder compartido no era poder alguno. Lentamente, silenciosamente, había comenzado a construir su propia red de lealtades, cortejando a generales que Bagaces había considerado seguros, sobornando a espías que habían jurado lealtad eterna al eunuco y plantando semillas de duda sobre la verdadera naturaleza de las muertes misteriosas que habían marcado los últimos años del imperio. La percepción de Bagaces del cambio fue gradual, como la llegada del invierno. Primero, pequeñas cosas. Una vacilación antes de firmar una orden de ejecución, una pregunta sobre la necesidad de una alianza particular. Después, cambios más obvios, reuniones privadas de las que era excluido, nombramientos hechos sin su consulta, decretos emitidos sin su aprobación. El aroma de la traición había comenzado a flotar en el aire del palacio, casi imperceptible al principio, pero creciendo hasta convertirse en un hedor que ni siquiera las flores de los jardines imperiales podían enmascarar. Las señales de su caída inminente se habían vuelto inconfundibles durante la preparación para la campaña contra Alejandro Magno. Darío III había asumido personalmente el mando de las operaciones militares, consultando a generales que Bagaces había considerado sus enemigos personales. El eunuco se había visto relegado a asuntos administrativos menores, sus opiniones sobre estrategia militar siendo educadamente ignoradas. Era como si estuviera asistiendo a su propio funeral mientras aún respiraba. La belleza física que había sido su primera arma había comenzado a mostrar señales de desgaste. Sus ojos, una vez brillantes con la luz de la ambición, se habían vuelto opacos y congestionados. Su piel, que había sido comparada con el mármol por los poetas de la corte, había adquirido una palidez enfermiza. Sus manos, que habían sido admiradas por su delicadeza, ahora temblaban ligeramente cuando creía que nadie lo estaba mirando. El estrés de la paranoia constante había comenzado a corroer no solo su mente, sino también su cuerpo. Las noches se habían convertido en su tormento particular. Deambulaba por los corredores del palacio como un fantasma, incapaz de encontrar descanso, atormentado por visiones de los hombres que había matado y por los fantasmas de futuros que no se realizarían. El sonido de sus propios pasos resonando en el mármol se había convertido en una sinfonía de soledad, y el silencio que seguía era aún más aterrador. Darío III había comenzado a consolidar su poder con la eficiencia de un hombre que entendía que el tiempo era su enemigo. Había removido a los partidarios de Bagaces de posiciones clave, reemplazándolos por hombres cuya lealtad había sido comprada con oro y prometida con juramento.
Había reformado el sistema de comunicación del palacio, creando canales de información que eludían completamente al eunuco. Más importante aún, había comenzado a investigar discretamente las muertes misteriosas que habían marcado los últimos años del imperio. La investigación. La investigación. La investigación se había llevado a cabo con la precisión de un cirujano y la discreción de un asesino. Darío III había reclutado a médicos de la corte para examinar los cuerpos de Artajerjes III y Arsaces, y sus hallazgos habían sido reveladores. Rastros de venenos raros se habían encontrado en ambos cadáveres, venenos que solo alguien con un conocimiento íntimo del arte del envenenamiento podría haber administrado. Se habían encontrado testigos, sirvientes que habían visto a Bagaces preparar mezclas misteriosas, guardias que habían notado su presencia constante cerca de las víctimas antes de sus muertes. El cerco se había cerrado alrededor de Bagaces como una serpiente constriñendo a su presa. Él había percibido que sus movimientos estaban siendo monitoreados, que sus conversaciones estaban siendo escuchadas, que su correspondencia estaba siendo interceptada. El palacio, que había sido su dominio absoluto, se había convertido en una trampa elaborada, y él era simultáneamente el cazador y la presa. El último intento de Bagaces de recuperar su poder había sido patético en su transparencia. Había intentado orquestar un golpe contra Darío III, reclutando guardias leales y generales descontentos para una conspiración que había sido descubierta incluso antes de poderse ejecutada. Sus co-conspiradores habían sido arrestados durante la noche, y por la mañana él se había despertado para encontrar soldados de la Guardia Real apostados fuera de sus aposentos, no para protegerlo, sino para vigilarlo. El enfrentamiento final había ocurrido en el gran salón del palacio, bajo las pinturas que celebraban las glorias del imperio persa. Darío III había entrado vestido con toda la pompa real, seguido por sus generales y consejeros. Bagaces había sido traído encadenado, sus ropas de seda manchadas y rasgadas, su belleza otrora radiante ahora degradada por la realidad de su situación. El contraste entre el hombre que había gobernado un imperio y el prisionero que ahora temblaba ante el trono había sido devastador. Las acusaciones habían sido leídas con una voz que resonaba por los pasillos como una campana fúnebre. Asesinato de 2 reyes, traición contra el imperio, conspiración contra el trono, corrupción de las tradiciones sagradas. Cada palabra había caído sobre Bagaces como un golpe físico, y él había sentido décadas de poder disolverse como la sal en el agua. Su defensa había sido lamentable. Había implorado, llorado, suplicado por misericordia. Había ofrecido tesoros, secretos, incluso su propia vida a cambio de clemencia. Pero Darío III había permanecido impasible, su rostro una máscara de mármol que no revelaba nada más que una determinación fría y calculada. La sentencia había sido pronunciada con la misma voz que había leído las acusaciones. Asesinato de 2 reyes, traición contra el imperio, conspiración contra el trono, corrupción de las tradiciones sagradas. Cada palabra había caído sobre Bagaces como un golpe físico, y él había sentido décadas de poder disolverse como la sal en el agua. Su defensa había sido lamentable. Había implorado, llorado, suplicado por misericordia. Había ofrecido tesoros, secretos, incluso su propia vida a cambio de clemencia. Pero Darío III había permanecido impasible, su rostro una máscara de mármol que no revelaba nada más que una determinación fría y calculada. La sentencia había sido pronunciada con la misma voz que había leído las acusaciones. Asesinato de 2 reyes, traición contra el imperio, conspiración contra el trono, corrupción de las tradiciones sagradas. Cada palabra había caído sobre Bagaces como un golpe físico, y él había sentido décadas de poder disolverse como la sal en el agua. Su defensa había sido lamentable. Había implorado, llorado, suplicado por misericordia. Había ofrecido tesoros, secretos, incluso su propia vida a cambio de clemencia. Pero Darío III había permanecido impasible, su rostro una máscara de mármol que no revelaba nada más que una determinación fría y calculada.
La sentencia había sido pronunciada con la misma voz que había leído las acusaciones: asesinato de 2 reyes, traición contra el imperio, conspiración contra el trono, corrupción de las tradiciones sagradas. Cada palabra había caído sobre Bagaces como un golpe físico, y él había sentido décadas de poder disolverse como la sal en el agua. Su defensa había sido lamentable. Había implorado, llorado, suplicado por misericordia. Había ofrecido tesoros, secretos, incluso su propia vida a cambio de clemencia. Pero Darío III había permanecido impasible, su rostro una máscara de mármol que no revelaba nada más que una determinación fría y calculada. La sentencia había sido pronunciada con la misma voz que había leído las acusaciones: asesinato de 2 reyes, traición contra el imperio, conspiración contra el trono, corrupción de las tradiciones sagradas. Cada palabra había caído sobre Bagaces como un golpe físico, y él había sentido décadas de poder disolverse como la sal en el agua. Su defensa había sido lamentable. Había implorado, llorado, suplicado por misericordia. Había ofrecido tesoros, secretos, incluso su propia vida a cambio de clemencia. Pero Darío III había permanecido impasible, su rostro una máscara de mármol que no revelaba nada más que una determinación fría y calculada. La sentencia había sido pronunciada con la misma voz que había leído las acusaciones: asesinato de 2 reyes, traición contra el imperio, conspiración contra el trono, corrupción de las tradiciones sagradas. Cada palabra había caído sobre Bagaces como un golpe físico, y él había sentido décadas de poder disolverse como la sal en el agua. Su defensa había sido lamentable. Había implorado, llorado, suplicado por misericordia. Había ofrecido tesoros, secretos, incluso su propia vida a cambio de clemencia. Pero Darío III había permanecido impasible, su rostro una máscara de mármol que no revelaba nada más que una determinación fría y calculada. La sentencia había sido pronunciada con la misma voz que había leído las acusaciones: asesinato de 2 reyes, traición contra el imperio, conspiración contra el trono, corrupción de las tradiciones sagradas. Cada palabra había caído sobre Bagaces como un golpe físico, y él había sentido décadas de poder disolverse como la sal en el agua. Su defensa había sido lamentable. Había implorado, llorado, suplicado por misericordia. Había ofrecido tesoros, secretos, incluso su propia vida a cambio de clemencia. Pero Darío III había permanecido impasible, su rostro una máscara de mármol que no revelaba nada más que una determinación fría y calculada. La sentencia había sido pronunciada con la misma voz que había leído las acusaciones: asesinato de 2 reyes, traición contra el imperio, conspiración contra el trono, corrupción de las tradiciones sagradas. Cada palabra había caído sobre Bagaces como un golpe físico, y él había sentido décadas de poder disolverse como la sal en el agua. Su defensa había sido lamentable. Había implorado, llorado, suplicado por misericordia. Había ofrecido tesoros, secretos. El sonido que había escapado de su garganta no había sido humano. Era algo primario, animal, que hablaba directamente a los instintos más básicos de supervivencia. Su lengua había chisporroteado como carne en una parrilla, y el olor a carne quemada se había mezclado con el aroma de las especias que perfumaban el salón. Pero una sola brasa no había sido suficiente. Una segunda había seguido, luego una tercera, cada una siendo forzada dentro de su boca mientras él convulsionaba en agonía. Sus cuerdas vocales habían sido destruidas por la primera brasa, así que sus gritos se habían convertido en solo susurros roncos y burbujeantes. Sus manos, si hubieran estado libres, habrían arañado su propia garganta en un intento desesperado de remover las brasas que estaban literalmente cocinando su carne desde adentro hacia afuera. El fuego había consumido su lengua, luego su garganta, luego sus vías respiratorias.
Cada respiración se había convertido en una tortura, cada intento de tragar una nueva ola de agonía. Su cuerpo había comenzado a convulsionar violentamente, sus músculos contrayéndose en espasmos que parecían querer expulsar su propia piel. Sus ojos, que habían visto tanto horror a lo largo de los años, se habían revertido hasta mostrar solo la blanca, como si incluso su visión estuviera intentando escapar de la realidad de lo que estaba sucediendo. El proceso había durado casi una hora, una eternidad de sufrimiento concentrado en un solo momento. Bagaces había muerto como había vivido, en agonía, rodeado de enemigos, completamente solo. Su belleza se había convertido en una máscara de carne quemada, su voz se había convertido en silencio, y su mente se había convertido en una brasa consumida por sus propias llamas. El cuerpo quedó donde cayó, un recordatorio para cualquiera que albergara ambiciones similares. El olor a carne quemada persistió en el salón durante días, mezclándose con el perfume empalagoso de las flores, creando un aroma que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Los sirvientes susurraban que el espíritu de Bagaces vagaba por los corredores buscando agua para sus quemaduras eternas. Darío III ordenó que el cuerpo fuera retirado, pero no enterrado. En su lugar, fue incinerado en una pira común, sus cenizas esparcidas al viento. No se levantó ningún monumento, ninguna oración fue pronunciada. Bagaces desapareció de la historia como una sombra que se disipa con la luz del alba. La ironía de su muerte no pasó desapercibida para los observadores más perspicaces. Bagaces, que había usado el veneno como arma predilecta, una muerte relativamente rápida y misericordiosa, había muerto por el método más lento y agonizante imaginable. Había pasado décadas causando muerte y sufrimiento, pero su propia muerte superó en horror cualquier cosa que él mismo hubiera infligido a los demás. El imperio persa continuó, pero nunca sería el mismo. La muerte de Bagaces fue un punto de inflexión, un momento en que el poder absoluto encontró su propia limitación. Darío III había sentado un precedente. Incluso el consejero más poderoso, incluso el confidente más íntimo, podía ser derrocado si cruzaba las líneas invisibles que separaban la influencia de la traición. Pero la historia de Bagaces se convirtió en algo más que un cuento con moraleja sobre las consecuencias del poder absoluto. Se transformó en un espejo en el que otros poderosos podían ver sus propios futuros potenciales. La belleza que se tornaba horror, la inteligencia que se corrompía en astucia, la lealtad que degeneraba en traición, todos esos elementos se cristalizaron en la figura de un hombre que había estado tan cerca de gobernar el mundo que se había olvidado de que también era mortal. En los años siguientes, la historia de Bagaces se convirtió en una leyenda susurrada en las cortes y palacios de todo el mundo antiguo. Su muerte se convirtió en un símbolo del precio final de la ambición desmedida, y su vida en un estudio sobre cómo el poder corrompe no solo a quienes lo ejercen, sino también a quienes permanecen a su sombra. El brasero dorado usado en su ejecución se convirtió en una reliquia macabra, transmitida de generación en generación entre los verdugos reales. Se decía que aún conservaba el calor de aquel terrible día y que cualquiera que mirase sus brasas podía ver el reflejo de los últimos momentos de Bagaces. Finalmente, desapareció durante una de las muchas guerras que asolaron la región, pero su legado permaneció, un recordatorio de que incluso el más poderoso de los hombres es solo carne y hueso, vulnerable al fuego y al hierro. La muerte de Bagaces fue más que una ejecución, fue una catarsis colectiva, una purificación a través del fuego que quemó no solo a un hombre, sino también a una era. El imperio persa emergió de su muerte como un fénix de las cenizas, renovado y fortalecido por la eliminación del cáncer que había crecido en su corazón.
pero como toda purificación, dejó cicatrices que nunca sanarían completamente. En sus últimos momentos, cuando las brasas finalmente consumieron su capacidad de pensar, Bagaces quizás comprendió una verdad fundamental sobre el poder y la mortalidad. Había construido un imperio basado en el miedo, solo para descubrir que el fiedo era un arma de doble filo. Había usado la muerte como herramienta, solo para descubrir que la muerte no distingue entre verdugo y víctima. Había buscado la inmortalidad a través de la influencia, solo para descubrir que toda influencia es temporal, y que todos los hombres, no importan cuán poderosos, eventualmente se convierten en cenizas. La historia de Bagaces permanece como un testimonio de la fragilidad fundamental de la condición humana. No importa cuán alto un hombre pueda ascender, cuán profundamente pueda excavar sus raíces en el suelo, o cuán completamente pueda dominar a quienes le rodean, sigue siendo fundamentalmente mortal, fundamentalmente vulnerable, fundamentalmente humano. El fuego que consumió a Bagaces no fue solo una ejecución, sino una revelación, que detrás de toda máscara de poder existe solo otro rostro humano, tan frágil y mortal como cualquier otro. Y así, en las brasas que brillaron aquella terrible noche en Persépolis, podemos ver reflejada no solo la muerte de un hombre, sino la muerte de una ilusión. La ilusión de que el poder puede trascender la mortalidad, que la influencia puede sustituir a la humanidad y que la astucia puede derrotar la inevitabilidad de la justicia. Bagaces había vivido como un dios, pero murió como un hombre, y esa, quizás, sea la lección más poderosa.